El dolor en su espalda era una cuchilla de hielo, un recordatorio constante de su inutilidad. Leo, un hombre de 42 años cuyas manos habían levantado vigas y dado forma a la madera, ahora apenas podía inclinarse sin que un grito ahogado se le atascara en la garganta. El sonido que dominaba el pequeño y húmedo piso no era el de sus herramientas, sino la tos seca y persistente de su hija de 7 años, Mia. Sobre la mesa de la cocina, rayada y coja, se yacía el veredicto final. Una orden de desahucio con una fecha que se acercaba como un tren desbocado. Junto a ella, todo lo que quedaba de su mundo. Contó el dinero por 10ª vez, los dedos temblorosos rozando los billetes gastados y las monedas frías. 150 euros. El número era una burla, una sentencia. Sintió el estómago apretarse con una náusea helada que no era hambre, sino puro y absoluto terror. El sudor frío le perlaba la frente, mientras el silencio del apartamento parecía devorar el débil sonido del tintineo de las monedas. La tos de Mia rebotaba en las paredes desnudas, un eco frágil y enfermizo. Estaba acurrucada en el sofá raído, envuelta en una manta delgada que hacía poco por ahuyentar el frío penetrante del apartamento. Su rostro, normalmente lleno de la luz de la infancia, estaba pálido, con unas ojeras violáceas que partían el corazón de Leo en 1000 pedazos. Él se acercó, y el corazón se le encogió en el pecho. Una presión física y dolorosa. Puso una mano en su frente. Estaba ligeramente húmeda, pegajosa. Cada vez que ella tosía, él sentía una punzada de culpa tan afilada como el dolor de su espalda. El olor a moho era constante, un miasma que se pegaba a la ropa, al pelo, a los pulmones. Recordaba las palabras del médico, pronunciadas con una calma profesional que le había sonado a crueldad. La humedad está agravando su condición respiratoria. Necesita un ambiente seco. Un ambiente seco. Era como pedirle la luna. Aquellas palabras resonaban en su cabeza, un veredicto de su fracaso como padre, un fracaso que podía oír en cada respiración de su hija. Cerró los ojos y, por un instante, el olor a podrido fue reemplazado por el aroma rico y limpio del pino recién cortado. Se vio a sí mismo en su viejo taller, el sol entrando por la ventana, el polvo de madera bailando en el aire. Podía sentir el peso sólido y familiar de un martillo en su mano derecha, la textura rugosa de una tabla bajo la izquierda. Era un hombre fuerte entonces, un hombre que creaba, que construía, un hombre cuyo cuerpo obedecía. Abrió los ojos y miró sus manos. Las mismas manos, ahora temblorosas e inciertas, parecían pertenecer a otra persona. El recuerdo del accidente era una emboscada sensorial, no una imagen, sino un sonido, el crujido obsceno y antinatural de su propia columna vertebral al ceder, un chasquido seco que había puesto fin a todo. Luego, la explosión de dolor blanco y cegador que lo había tirado al suelo, convirtiéndolo de artesano a inválido en un solo instante. La náusea subió por su garganta, un reflujo amargo de impotencia y rabia. Había perdido su oficio, su fuerza, su identidad, todo por un solo segundo. Sus ojos volvieron a la carta sobre la mesa. La recogió. El papel oficial se sentía pesado, ominoso, como la losa de una tumba. Las palabras impresas en tinta negra y austera le taladraban la mente, aunque ya se las sabía de memoria. Orden de desahucio definitiva. Definitiva. No había más aplazamientos, no más súplicas. La palabra era un muro de hormigón contra el que su desesperación se estrellaba inútilmente. En la pared, el tic-tac de un reloj de plástico barato se había vuelto ensordecedor. Tac, tac, tac. Cada segundo era un martillazo, un paso más hacia la calle, hacia la nada. ¿A dónde irían? La pregunta no tenía respuesta. Era un abismo oscuro que se abría a sus pies, tragándose cualquier atisbo de esperanza. Paseó la mirada por la habitación. Las manchas de humedad en el techo parecían continentes de un mundo en descomposición. El silencio era espeso, sofocante, puntuado solo por la tos de Mia y el implacable, enloquecedor tic-tac del reloj que medía el fin de su vida conocida. La noche cayó, y con ella, un frío que se colaba por las grietas de las ventanas y le calaba hasta los huesos. Leo permaneció sentado en la oscuridad,
sin encender la luz para no gastar los últimos céntimos de electricidad que le quedaban. Toda su atención estaba centrada en el sonido de la respiración de Mia. Era un silbido frágil, un estertor casi imperceptible que luchaba contra el silencio opresivo. Cada inhalación dificultosa era una puñalada de miedo en su corazón. ¿Estaba empeorando? ¿Sería esta noche peor que la anterior? Una sensación de soledad absoluta lo envolvió como un sudario. Los sonidos de la ciudad, los coches, las sirenas lejanas, pertenecían a otro universo, un mundo vibrante del que él había sido expulsado. Era un fantasma atrapado en las ruinas de su propia existencia. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo un peso insoportable sobre el pecho que le robaba el aire. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas, el único calor en la gélida habitación. Era un padre que no podía proteger, un carpintero que no podía construir. No quedaba nada, solo el abismo. Justo cuando el abismo parecía total, un ruido seco rompió la monotonía de su miseria. El cartero, una figura anónima y apresurada, había deslizado un sobre por debajo de la puerta. Era diferente a las facturas y los avisos de cobro. El papel era grueso, de un color crema, y llevaba el sello de un bufete de abogados de un pueblo cuyo nombre, Cangas del Narcea, le sonaba a un lugar de otro mundo. Sus dedos, entumecidos por el frío, rasgaron el sobre con una torpeza que delataba su nerviosismo. Una mezcla de escepticismo y una diminuta, casi vergonzosa, chispa de esperanza se formó en su garganta. ¿Qué podía querer un abogado de él? Un hombre que no tenía nada. Las palabras impresas en el interior eran formales, distantes, pero su significado era como un relámpago en la oscuridad. Hablaban de un tío abuelo, Arturo, un nombre que apenas recordaba haber oído en susurros durante su infancia. Y luego, la frase clave, heredero único de una propiedad rústica, una cabaña y una parcela de tierra. La esperanza, esa traidora, comenzó a palpitar en su pecho. Un tamborileo débil pero insistente. La decisión no fue tal, fue una rendición a la única opción disponible. Vender la poca dignidad que les quedaba fue un proceso rápido y doloroso. Su juego de herramientas de carpintero, el único vestigio de su antigua vida, se fue por una fracción de su valor. El viejo televisor, la radio, incluso la alianza de boda de su difunta esposa, convertida en un puñado de billetes arrugados, suficientes para 2 billetes de autobús solo de ida y algo de comida. El sonido de la llave girando en la cerradura del apartamento por última vez fue metálico y definitivo, el cierre de un capítulo de fracasos. Sentó a Mia en el asiento del autobús, junto a la ventana, y ella miró la ciudad sucia y gris desvanecerse con una indiferencia infantil que le partió el alma. Para ella, solo era un cambio. Para él, era un salto al vacío, apostando el frágil futuro de su hija a la promesa de un fantasma familiar y una cabaña que nunca había visto. El corazón le latía con una mezcla de pánico y una euforia febril. Por primera vez en meses, no se dirigían hacia un final, sino hacia un posible comienzo. El viaje fue una tortura interminable. El zumbido monótono del motor del autobús, las horas estirándose en una sucesión de paisajes anónimos y paradas en pueblos somnolientos. La espalda de Leo era un nudo de fuego, y cada bache en la carretera le enviaba una descarga eléctrica de dolor que le hacía morderse el labio para no gritar. Mia, inquieta y cansada, sufría ataques de tos que hacían que los otros pasajeros se giraran con miradas de impaciencia y lástima. Él la acunaba, susurrándole historias de bosques mágicos y casas de madera, pintando con palabras la fantasía que él mismo necesitaba creer desesperadamente. El aire dentro del autobús se sentía viciado, cargado con el olor a diésel y sudor ajeno. Sentía cada kilómetro como una distancia insalvable que lo alejaba de todo lo conocido, lanzándolo a una geografía extraña y a un futuro tan incierto como el cielo nublado que se extendía ante ellos. La esperanza era un pasajero frágil, cada vez más silencioso a medida que avanzaban hacia el norte, hacia el corazón verde y desconocido de Asturias. La llegada a Cangas del Narcea fue un shock sensorial. El aire, por fin, era limpio. Olía a tierra húmeda, a vegetación y a humo de leña.
un perfume tan distinto al miasma de la ciudad que a Leo le pareció casi medicinal. Pero el pueblo, aunque pintoresco con sus casas de piedra y tejados de pizarra, se sentía cerrado, impenetrable. Las miradas de los locales eran curiosas pero distantes. Eran extraños, náufragos llegados a una costa que no era la suya. La oficina del abogado, situada en una callejuela estrecha, olía a papel viejo y a tiempo estancado. El hombre que los recibió, de rostro adusto y traje gastado, despachó el asunto con una eficiencia fría, entregándole a Leo un fajo de papeles amarillentos y unas llaves oxidadas. «La propiedad lleva abandonada más de 30 años», dijo, su tono desprovisto de cualquier emoción. «Está a unos cuantos kilómetros del último pueblo. Tendrán que caminar». Esas palabras, abandonada y caminar, colgaron en el aire, pequeños presagios que Leo decidió ignorar, aferrándose a la imagen mental de su refugio rústico. El último tramo de la jornada fue a pie, después de que un viejo autobús de línea los dejara en una encrucijada solitaria. El asfalto dio paso a un camino de tierra, y este, a su vez, se convirtió en un sendero apenas visible que se adentraba en el bosque. El sol, que había luchado por asomar entre las nubes, desapareció por completo bajo un dosel de hojas tan denso que la tarde pareció convertirse en anochecer. El silencio era abrumador, un silencio antiguo y pesado, roto solo por el crujido de sus propios pasos sobre la hojarasca húmeda y el sonido del viento que siseaba entre los troncos de los árboles como un susurro inquietante. Mía, agotada, se aferraba a su mano, sus pequeños pasos tropezando con las raíces que serpenteaban por el suelo como garras. Leo sintió un nudo de inquietud formarse en su estómago. El bosque no era acogedor, era imponente, oscuro, una entidad viva que los observaba con una indiferencia milenaria. La mochila se sentía cada vez más pesada, y el dolor de su espalda era una agonía constante. Finalmente, tras una curva del sendero, la vieron, y en ese instante, la frágil estructura de esperanza que Leo había construido en su mente se derrumbó con la violencia de un edificio demolido. No era una cabaña, era el esqueleto de un cadáver de madera podrida y piedra cubierta de musgo que se hundía sobre sí mismo. El tejado se había desplomado parcialmente en el centro, dejando un agujero oscuro y abierto al cielo gris. Las ventanas no eran más que huecos vacíos, algunos tapados con tablas carcomidas que parecían garras arañando la fachada. La estructura estaba inclinada, como un anciano vencido por el peso de los años y la soledad. Un silencio sepulcral envolvía el lugar, más profundo y opresivo que el del bosque. Leo se quedó paralizado, el aire escapando de sus pulmones en un silbido mudo. La náusea, la vieja conocida, subió por su garganta, amarga y helada. La realidad era una bofetada brutal, un insulto a su desesperado optimismo. A su lado, Mía apretó su mano con fuerza, su pequeño cuerpo temblando sin decir una palabra. El olor los golpeó antes de que llegaran a la puerta. Un vaho pútrido y penetrante que emanaba de la estructura, una mezcla nauseabunda de mojo, madera en descomposición y la humedad de décadas de abandono. Era el olor de la muerte lenta, de la decadencia. Le revolvió el estómago a Leo y provocó un nuevo acceso de tos en Mía, un sonido frágil y ahogado que parecía una acusación. La puerta colgaba de un solo gozne oxidado. Leo la empujó con la mano, y ésta respondió con un gemido agónico y prolongado de madera rindiéndose. El interior era una cueva de oscuridad y desolación. La poca luz que se filtraba por los agujeros del techo revelaba un caos de escombros, muebles rotos y capas de polvo y suciedad tan gruesas que parecían un sudario. El suelo estaba cubierto de hojas secas, excrementos de animales y charcos de agua estancada. El frío dentro de la cabaña era aún más intenso que fuera, una frialdad húmeda que se pegaba a la piel y calaba hasta los huesos. Un arrepio de puro horror recorrió la espina dorsal de Leo. Había traído a su hija a una tumba. Leo dio un paso adentro, y el suelo de madera crujió bajo su peso con una protesta alarmante. Su mirada recorrió el desastre. Una vieja mesa de madera yacía volcada con una pata rota. Los restos de una silla estaban esparcidos cerca de la chimenea de piedra que parecía un altar oscuro y olvidado cubierto de hollín y telarañas.
Del techo colgaban jirones de algo que alguna vez pudo ser tela o aislamiento, meciéndose lúgubremente con la corriente de aire que se colaba por todas partes. No había luz, no había agua corriente, no había nada, solo ruina y podredumbre. El silencio era tan absoluto que podía oír el latido frenético de su propio corazón, un tambor de pánico en el vacío. Se dio la vuelta y miró el rostro de Mia. Sus ojos, grandes y asustados en la penumbra, reflejaban la misma desolación que él sentía. La había sacado de un apartamento húmedo para meterla en una pocilga helada y ruinosa en medio de la nada. El peso de su fracaso como padre lo aplastó, robándole el aire. No era un refugio, era una trampa. Recorrió la única habitación con la desesperación de un condenado buscando una absolución que no existía. Vio el agujero en el techo con más claridad. A través de él, podía ver las ramas desnudas de los árboles recortadas contra el cielo plomizo. Cuando lloviera, el agua caería directamente sobre el centro de la habitación. Las paredes estaban manchadas de negro y verde por la humedad, y en una esquina, un hongo de aspecto siniestro crecía sobre la madera podrida. Un escalofrío lo sacudió, no solo por el frío, sino por la comprensión de que este lugar era infinitamente más peligroso para la salud de Mia que el apartamento que habían dejado atrás. El aire aquí era un veneno de esporas de moho y frío glacial. Cada inhalación era un riesgo. Sintió una oleada de rabia impotente, una furia dirigida a sí mismo, al tío abuelo muerto, al mundo entero. La carta del abogado no había sido una tabla de salvación, había sido el cebo de una broma cruel y macabra. Se apoyó contra una pared, sintiendo la madera húmeda y fría contra su espalda dolorida, y cerró los ojos. El sol comenzó a ponerse, y la oscuridad dentro de la cabaña se volvió casi total. El bosque, que antes era imponente, ahora se sentía amenazador, un mar negro e impenetrable que los rodeaba por completo, aislándolos del resto del mundo. Los sonidos de la noche empezaron a surgir. El ulular lejano de un búho, el crujido de ramas en la distancia, el susurro constante del viento que parecía llevar voces fantasmales. Leo abrazó a Mia, que se había acurrucado contra él, temblando de frío y de miedo. Él la envolvió en la única manta que tenían, pero era como intentar detener una inundación con las manos. Sintió el cuerpo pequeño y frágil de su hija, y un terror primordial, animal, se apoderó de él. Estaban atrapados, a kilómetros de cualquier ayuda, sin comida suficiente, sin refugio real contra los elementos. La falsa esperanza se había desvanecido por completo, dejando tras de sí un vacío más profundo y oscuro que la noche que los engullía. Se había equivocado. Había cometido el peor error de su vida, y ahora no había a dónde huir. La primera noche en la cabaña fue una inmersión en un infierno helado. El viento aullaba a través de las grietas de las paredes como un animal herido, un sonido que se metía bajo la piel y helaba el alma. Mia, envuelta en la única manta y en el abrigo de Leo, temblaba incontrolablemente, y su tos se había convertido en un estertor ronco y alarmante que resonaba en la oscuridad opresiva. Leo sintió una desesperación tan física que le cortaba la respiración. El frío no era solo una sensación, era un enemigo activo, un depredador que los estaba cazando en la oscuridad. Sabía, con una certeza aterradora, que si no conseguía generar calor, la salud de Mia podría colapsar antes del amanecer. La única opción, por ruinosa que pareciera, era la enorme y negra chimenea de piedra, una boca oscura que prometía tanto un refugio como un peligro desconocido. El miedo a lo que pudiera anidar allí dentro era insignificante comparado con el terror que sentía al escuchar la respiración de su hija. La idea de hacer fuego era casi una locura. La madera alrededor de la cabaña estaba empapada, pesada por la lluvia y la humedad de años. Pasó casi una hora en la oscuridad casi total, tropezando con raíces y rocas, sus manos entumecidas arañando la corteza húmeda, logrando reunir un patético montón de ramas que probablemente no arderían. Al volver al interior, el olor a podredumbre parecía haberse intensificado. Burlándose de sus esfuerzos, depositó la madera en el hogar de la chimenea, sobre una capa de escombros y suciedad. Usó los últimos fósforos que le quedaban. Su mano, temblando tanto por el frío,
como por el nerviosismo. Una pequeña llama vacilante prendió, luchando por su vida, pero en lugar de calor, un humo denso y acre comenzó a llenar la habitación, haciendo que ambos tosieran violentamente. La chimenea estaba obstruida. El corazón de Leo se hundió. El fracaso era, una vez más, su única compañía en la desolación. Con los ojos llorosos por el humo, Leo supo que tenía que intentar despejar el conducto. No tenía herramientas, solo sus manos. Se arrodilló frente a la boca negra de la chimenea, el frío de la piedra del suelo subiendo por sus rodillas, un dolor sordo que se añadía al tormento de su espalda. El pequeño fuego agonizaba, emitiendo más humo que luz, proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes derruidas. Estaba a punto de meter el brazo en la oscuridad hollinienta del tiro cuando, agotado, se apoyó con todo su peso en el borde del hogar, en las grandes losas de piedra que formaban la base. Y entonces sintió algo tan imposible, tan fuera de lugar, que su cerebro se negó a procesarlo por un segundo. Un calor, no un calor intenso, sino una tibieza inconfundible, sutil pero persistente, que emanaba de la piedra bajo la palma de su mano. Se quedó completamente inmóvil, el sonido del viento y la tos de Mía desvaneciéndose en un segundo plano. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, un martillo contra sus costillas. Quitó la mano y volvió a ponerla. Allí estaba otra vez, una calidez suave, como el rescoldo de un fuego apagado hacía unas pocas horas. Imposible. El abogado había sido claro. La casa llevaba más de 30 años abandonada. No había cables eléctricos ni tuberías de agua caliente. Nada. Esta calidez era orgánica, el fantasma de una llama reciente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero esta vez no era de frío. Era una mezcla de miedo y una curiosidad eléctrica y abrumadora. ¿Quién? ¿Quién había estado aquí? Miró hacia la puerta rota, hacia la oscuridad impenetrable del bosque, y la sensación de aislamiento se transformó en una sensación de ser observado. El misterio de la cabaña, antes una simple cuestión de supervivencia, acababa de adquirir una dimensión nueva y siniestra. Ya no estaban solos en su ruina, compartían el espacio con un secreto. Olvidando por completo el frío y el humo, Leo comenzó a examinar el hogar con una intensidad febril. Sus dedos, antes entumecidos, ahora estaban llenos de una sensibilidad renovada. Recorrió cada centímetro de las piedras que sentía tibias. Eran grandes, desiguales, unidas con un mortero antiguo y desmoronado. Presionó, golpeó suavemente con los nudillos, escuchando el sonido, sólido, sólido, sólido. El sonido sordo de la piedra maciza era constante. Su mente se aceleraba, formulando teorías descabelladas, aguas termales bajo la casa, una extraña reacción geológica. No, la calidez era demasiado localizada, confinada a una sección específica del hogar. Parecía deliberada. Alguien había usado esta chimenea muy recientemente. Y si alguien había estado aquí, podrían haber dejado algo más que el calor residual de un fuego. La esperanza, que él creía muerta y enterrada, comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez era una criatura diferente, cautelosa, afilada, peligrosa. Continuó su búsqueda, moviéndose hacia una de las esquinas interiores del hogar, un lugar casi oculto en la sombra. Allí, una de las piedras parecía ligeramente desalineada. Su borde no encajaba perfectamente con las demás. Estaba cubierta de la misma capa de hollín y mugre que el resto, perfectamente camuflada. La tocó, la misma tibieza. Su pulso se aceleró. Usó las uñas para intentar encontrar un borde, un punto de apoyo. El mortero a su alrededor se deshizo en un polvillo negro. Metió los dedos en la grieta que se iba formando y tiró. La piedra no se movió. Era pesada. Se apoyó de nuevo, usando el peso de su cuerpo, y un dolor agudo le recorrió la espalda, pero lo ignoró, consumido por el descubrimiento inminente. Gimió por el esfuerzo, sus músculos protestando, hasta que con un chirrido sordo y un raspado de piedra contra piedra, la losa cedió. Se movió. No estaba fijada. Era una tapa. La adrenalina ahogó el dolor en un instante. Con un último tirón, logró deslizar la pesada piedra hacia un lado,
revelando una cavidad oscura y perfectamente cuadrada debajo, un olor aserrado, a tierra seca y a algo más, un aroma metálico y extraño, emanó del agujero. El corazón le martilleaba en los oídos. Se arrodilló, asomándose a la oscuridad. El pequeño fuego moribundo proyectó una luz débil y vacilante en el interior, y algo brilló débilmente. No era el brillo húmedo de la roca, sino un reflejo opaco y metálico. Con la mano temblorosa, extendió el brazo hacia la fría oscuridad del compartimento. Sus dedos rozaron una superficie fría, lisa y polvorienta. Era una caja de metal. Sus dedos se cerraron alrededor de un borde, sintiendo su peso sólido y sustancial. Era más pesada de lo que esperaba. Con un esfuerzo final, la sacó del agujero y la depositó sobre el suelo de piedra, junto al fuego agonizante. La caja era de metal oscuro, quizás hierro o acero, sin adornos, pero construida para durar. Mediría unos 30 centímetros de largo por 20 de ancho. Estaba cubierta de polvo, pero no había rastro de óxido, lo que sugería que era ignífuga y estaba diseñada para proteger su contenido a toda costa. En el frente había un cierre metálico simple, sin cerradura. Por un momento, Leo dudó. El miedo a lo que podría encontrar luchaba contra la necesidad desesperada de saber. ¿Qué secreto podía ser tan importante como para ser escondido con tanto cuidado en un lugar como este? ¿Y por qué el calor? La única explicación lógica era que los dueños de este secreto habían estado aquí, comprobando su tesoro. El sonido de la tos de Mia le devolvió a la realidad. Cualquier cosa que hubiera en esa caja, cualquier respuesta, era mejor que la desesperanza helada que los rodeaba. Levantó el pestillo metálico. El clic que hizo al abrirse sonó anormalmente fuerte en el silencio de la cabaña. Con una respiración contenida, Leo levantó la tapa. El interior estaba forrado con lo que parecía fieltro, ahora desgastado y descolorido por el tiempo. Y sobre ese lecho protector descansaban 3 objetos. El primero, y el que más ocupaba, era un diario grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado. El cuero estaba seco y frágil al tacto. No había ningún título en la cubierta, solo el desgaste de años y, quizás, de muchas manos. Junto a él había un rollo de papeles amarillentos atados con un cordel deshilachado. Con cuidado, los desató. Eran mapas geológicos antiguos, dibujados a mano con una tinta que se había desvanecido a un tono sepia. Representaban la zona, el bosque, las colinas circundantes, y en uno de ellos, una pequeña X roja estaba marcada con una precisión meticulosa, justo sobre la parcela de tierra donde ahora se encontraba la cabaña. Una sensación de vértigo se apoderó de Leo. Esto no era un hallazgo casual, era un legado. El tercer objeto era pequeño, casi perdido en una esquina de la caja. Una bolsita de terciopelo negro cerrada con un cordón de seda. El terciopelo estaba desgastado, pero aún conservaba una suavidad fantasmal. Leo la cogió. Pesaba más, mucho más de lo que su tamaño sugería. Sus dedos temblaron al desatar el nudo del cordón, una tarea difícil con las manos entumecidas. La abrió y volcó su contenido sobre la palma de su mano. No eran monedas, no eran joyas. A la luz parpadeante del fuego, varias pepitas de un metal amarillento y pesado cayeron sobre su piel. Eran de formas irregulares, rugosas, con el brillo denso y mate del oro en bruto. Leo se quedó sin aliento, su mente incapaz de procesar la visión. Oro, no una pequeña cantidad, un puñado sólido, pesado. El valor de aquellas rocas amorfas era probablemente más dinero del que había visto en toda su vida. Un tesoro real, escondido bajo el suelo de su propia ruina. Con una reverencia casi religiosa, Leo abrió la primera página del diario. La caligrafía era elegante, apretada, hecha con una pluma de tinta. En la primera página, una sola inscripción: Arturo García, geólogo, 1983. Arturo, su tío abuelo, el fantasma familiar cuyo nombre le había traído hasta aquí. El diario era de él. Pasó las páginas con un cuidado infinito. Los escritos detallaban meses de estudios geológicos, análisis de rocas, dibujos de estratos de la tierra.
Eran las notas de un profesional obsesionado con su trabajo, pero entre los datos técnicos, Leo empezó a encontrar fragmentos de otra historia, frases sobre la belleza solitaria de estas montañas, sobre la emoción del descubrimiento inminente. Arturo no solo estaba trabajando, estaba buscando algo que creía firmemente que estaba aquí. La verdad sobre el oro y los mapas estaba encerrada en esas páginas, esperando a ser leída después de 30 años de silencio. El misterio se profundizaba. Con las manos temblorosas, Leo sostuvo el diario de cuero. El olor a papel viejo y a tinta desvanecida llenaba el aire viciado de la cabaña, un perfume de secretos enterrados. Mía dormía por fin, acurrucada bajo la manta, su tos apaciguada por un fuego débil que Leo había logrado encender con restos de madera seca encontrados en el hueco de la chimenea. La llama parpadeante proyectaba sombras alargadas que danzaban en las paredes como fantasmas. En su bolsillo, el peso sólido y denso de las pepitas de oro era un recordatorio tangible y aterrador de lo que había encontrado. Pasó la primera página. La elegante caligrafía de su tío abuelo Arturo lo transportó 30 años atrás, a un tiempo en el que esa misma cabaña había sido el centro de una obsesión, de una esperanza febril. El corazón de Leo comenzó a latir con la anticipación de un lector que abre un libro prohibido, sabiendo que las palabras en su interior tenían el poder de cambiarlo todo. Las primeras entradas eran técnicas, llenas de jerga geológica que Leo apenas comprendía. Hablaban de estratos de cuarzo, de formaciones de pirita y de la composición del suelo. Pero entre los datos científicos, una corriente subterránea de emoción crecía con cada página. Entonces, encontró la frase que lo cambió todo. Las anomalías son demasiado consistentes. Los mapas oficiales están equivocados o mienten. La emoción en la escritura era palpable, las letras ligeramente inclinadas por la prisa. Arturo había descubierto algo que se suponía que no debía existir. «Estoy sobre algo grande», escribió en otra entrada, «más grande que cualquier cosa que la compañía haya soñado». Leo sintió un escalofrío, no de miedo, sino de conexión. Era la voz de un hombre al borde de un descubrimiento que podría redefinir su vida, un eco de la misma sensación de vértigo que Leo había sentido al encontrar la caja. El tono del diario comenzó a oscurecerse sutilmente. Apareció un nombre, Ignacio Valcárcel. Arturo lo describía como su jefe, un hombre joven y brillante, pero con una ambición que olía a depredador. Las descripciones eran inquietantes. Valcárcel no mira el paisaje, lo evalúa. Sus ojos no ven la belleza, calculan el valor de extracción. Leo sintió que un nudo de aprensión se le formaba en el estómago. El nombre, Valcárcel, le sonaba ahora con una familiaridad alarmante. Recordó haberlo visto en un edificio imponente en el pueblo, en letras grandes y doradas. Minería Valcárcel. La sensación de que estaba leyendo algo más que un simple diario personal se hizo más fuerte, más pesada. Estaba leyendo el prólogo de una tragedia que aún no había terminado de escribirse. Y ahora, sin quererlo, él formaba parte de ella. Entonces llegó la página que hizo que el corazón de Leo se detuviera. La caligrafía, normalmente pulcra, era un torbellino de euforia. Las palabras parecían saltar de la página. Lo encontré. Dios mío, lo encontré. Una beta madre, pura, rica, accesible. Arturo describía con un detalle febril el hallazgo de un yacimiento de oro de una riqueza casi mítica, justo en la parcela de tierra que ahora, legalmente, pertenecía a Leo. Hablaba de sus sueños, dejar la compañía minera que lo explotaba, construir una casa decente en el lugar de la vieja cabaña, vivir una vida de paz y prosperidad ganada con su propio intelecto y perseverancia. Leo sintió una oleada de triunfo ajeno, una esperanza tan potente que casi le hizo olvidar el frío y la miseria. Por un instante, el oro en su bolsillo no era una amenaza, sino la llave de un futuro inimaginable para él y para Mía. La euforia se hizo añicos en la entrada siguiente. La tinta era más oscura, como si la pluma hubiera sido presionada con una fuerza desesperada. Dos frases destacaban como una herida en el papel. Le conté a Ignacio. Un error. Un terrible, terrible error.
Leo contuvo la respiración. Arturo relataba cómo Valcárcel no había compartido su alegría, sino que sus ojos fríos se habían endurecido con una codicia desnuda. Le había ofrecido una suma insultante por la tierra, enmarcándola como una prima por el hallazgo de un empleado leal. Cuando Arturo, ofendido y sorprendido, se negó en rotundo, la máscara de Valcárcel se deslizó. «Me advirtió», escribió Arturo, «que la montaña a veces se traga a los hombres descuidados». Un sudor frío recorrió la espalda de Leo. Era una amenaza de muerte apenas velada. La última entrada del diario ocupaba apenas media página. La escritura era temblorosa, casi ilegible, las palabras atropellándose unas a otras. «Viene por mí. Lo sé, sé que volverá. He escondido toda la investigación, los mapas, una muestra del oro y este diario. Si me ocurre algo, si mi muerte parece un accidente, fue Ignacio Valcárcel. Que Dios perdone mi estupidez por haber confiado en él y que alguien, algún día, encuentre esto y haga justicia». La frase terminaba abruptamente, como si el escritor hubiera sido interrumpido. La página siguiente estaba en blanco, y la siguiente, y todas las demás. Leo cerró el diario lentamente, el sonido suave del cuero al cerrarse resonando en el silencio como el cierre de un ataúd. El frío que sintió entonces no tenía nada que ver con la temperatura de la cabaña. Era el frío helado de la certeza. Su tío abuelo no tuvo un accidente de senderismo. Fue asesinado. Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Leo con una claridad espantosa y nauseabunda. La chimenea tibia no era un fantasma. Eran los hombres de Valcárcel. Habían estado viniendo aquí, quizás durante años, buscando desesperadamente esta misma caja, la prueba que Arturo había escondido también. Durante 3 décadas, el asesino se había convertido en un magnate, el respetado patriarca de Minería Valcárcel, mientras sus secuaces registraban en secreto la propiedad de su víctima. La sensación de ser un intruso en su propia tierra se apoderó de Leo. No había heredado una cabaña en ruinas, había heredado la escena de un crimen y la única prueba que podía destruir al hombre más poderoso de toda la comarca. El peso del oro en su bolsillo se transformó. Ya no era riqueza, era peligro, era la sangre de Arturo. El amanecer llegó como un intruso gris y melancólico, su luz débil apenas perforando la suciedad de las ventanas. No trajo consigo ninguna calidez, ninguna esperanza. Solo iluminó la cruda realidad de la situación de Leo. El diario en sus manos se sentía como un objeto maldito, y el oro en su bolsillo como un veneno. Miró a Mía, que dormía agitadamente, su rostro pálido y sus labios ligeramente azulados por el frío persistente. Su primer instinto, un impulso animal y abrumador, fue protegerla. Podía volver a esconder la caja, coger a su hija y huir, desaparecer, fingir que nunca había encontrado nada, sobrevivir. Pero las últimas palabras de Arturo, el ruego desesperado por justicia de un hombre traicionado, resonaban en su cabeza, un deber fantasmal que se negaba a ser ignorado. Estaba atrapado entre el instinto de padre y el peso de la verdad. Un ruido repentino, ajeno al bosque, lo sacó de su tormento. No era el crujido de una rama o el ulular del viento. Era el sonido inconfundible de neumáticos sobre grava y el ronroneo grave de un motor potente. Un motor caro. El corazón de Leo dio un vuelco violento y se le instaló en la garganta, palpitando con un pánico puro. Con una velocidad que su espalda dolorida apenas le permitió, se arrodilló. Metió la caja de nuevo en la cavidad, la tapó con la piedra y esparció algo de hollín por encima para disimular la junta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía coordinar sus movimientos. Se metió las pepitas de oro aún más adentro del bolsillo de su pantalón gastado. Se puso de pie justo cuando la sombra de un vehículo oscurecía la entrada de la cabaña, intentando componer un rostro de simple miseria, de derrota, la máscara que el mundo esperaba que llevara. Un todoterreno negro, tan brillante que parecía obsceno en medio de la podredumbre, se detuvo a pocos metros de la puerta. Su carrocería pulida reflejaba una imagen distorsionada del bosque y la ruina. Del vehículo bajaron 2 hombres. El primero, el conductor, era un hombre corpulento de cuello grueso y rostro inexpresivo.
un muro de músculo vestido con una chaqueta oscura. El segundo hombre era la antítesis de la cabaña. Era mayor, de pelo plateado y perfectamente peinado, y vestía una chaqueta de tweed a medida y unas botas de cuero que probablemente costaban más de lo que Leo había ganado en un año. Se movía con una calma y una autoridad absolutas, y sus ojos, de un azul pálido y gélido, barrieron la escena con un desdén apenas disimulado antes de clavarse en Leo con una intensidad depredadora. Era el hombre del diario. Leo lo supo al instante. «Usted debe ser el señor García», dijo el hombre. Su voz era suave como la seda, pero con un filo de acero por debajo. No se presentó. Su aura de poder lo hacía innecesario. Era Ignacio Valcárcel. Leo vio cómo la mirada del magnate se desviaba por una fracción de segundo hacia la chimenea, un movimiento casi imperceptible, pero que gritaba culpabilidad. Luego, sus ojos se posaron en Mía, que se había despertado por el ruido y ahora se escondía tímidamente detrás de las piernas de su padre. Una sonrisa lenta y gélida, una que no llegó a sus ojos fríos, se dibujó en el rostro de Valcárcel. He oído que ha tomado posesión de esta propiedad. La palabra propiedad goteaba un sarcasmo venenoso. El aire se espesó, cargado de una tensión que era casi física, un preludio silencioso a la batalla que estaba a punto de comenzar. Valcárcel se acercó, sus botas inmaculadas pisando sin miramientos los escombros y la suciedad. Un aroma caro, a cuero y alguna colonia amaderada invadió el ambiente mohoso de la cabaña, un olor tan fuera de lugar que resultaba agresivo. Como verá, comenzó deteniéndose a un par de metros de Leo. Esta parcela interrumpe algunas de mis operaciones. Es un estorbo, para serle franco. Hizo una pausa, sus ojos azules evaluando a Leo de arriba a abajo. Pero por un sentimiento de nostalgia y por ayudar a un hombre en su situación, estoy dispuesto a comprársela. Se quedó en silencio un momento, dejando que sus palabras calaran. Le ofrezco 500 euros en efectivo, por todo. La oferta era tan ridícula, tan abiertamente humillante, que Leo sintió que le habían abofeteado. No era una oferta, era una orden, una oleada de rabia, pura y ardiente. Luchó contra el terror que atenazaba a Leo. 500 euros. Era el precio de la humillación, la afirmación descarada de que él no era nada, de que su vida y la de su hija valían menos que las botas del hombre que tenía delante. Permaneció en silencio, la mandíbula apretada hasta el dolor, sintiendo el peso ardiente del oro y del diario como si fueran carbones al rojo vivo. Valcárcel tomó su silencio como la sumisión que esperaba. Es una oferta más que justa. Esta ruina no vale ni la leña que podría sacar de ella, y a usted ese dinero le vendría de maravilla, ¿no cree? Su mirada se desvió de nuevo hacia Mía, para cuidar de su pequeña. La forma en que pronunció la palabra pequeña, con una entonación posesiva y amenazante, hizo que un escalofrío helado recorriera la espina dorsal de Leo. Valcárcel acortó la distancia entre ellos, su voz bajando a un susurro que era más amenazador que un grito. Estos bosques son un lugar peligroso, señor García. El tiempo cambia, los senderos desaparecen, la gente se pierde. Su mirada gélida se fijó en Mía, que ahora temblaba visiblemente, aferrada a la pierna de su padre como si fuera su único ancla en el mundo. Sería una verdadera lástima que ocurriera un accidente, especialmente a un padre soltero, tan lejos de todo, con una niña enferma que depende por completo de él. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, afilada como un bisturí, diseñada para cortar la esperanza y sembrar el pánico. Ya no era una conversación sobre tierras, era una sentencia, una elección entre la sumisión y la aniquilación. Con la amenaza suspendida en el aire como un veneno, el magnate se dio la vuelta con la calma de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Piénselo. Mi chofer volverá en un par de días con la escritura. Se detuvo un momento antes de subir al coche. Espero por su bien. Y por el de su hija, que tome la decisión correcta. El motor del todoterreno rugió, un sonido brutal que pareció sacudir la estructura podrida de la cabaña. Se marcharon, dejando un silencio repentino, más pesado y opresivo que antes, impregnado del hedor a miedo. Leo se quedó inmóvil, el corazón martilleándole en la garganta.
la verdad y el peligro enredados en un nudo mortal, la justicia de su tío abuelo contra la vida de su hija. ¿Qué harías tú en el lugar de Leo? ¿Aceptarías el dinero para proteger a tu hija, entregando el secreto y la justicia, o te arriesgarías a enfrentarte a un monstruo todopoderoso? El miedo fue una sustancia física, un veneno helado que paralizó cada músculo del cuerpo de Leo. Se quedó inmóvil, una estatua de terror en medio de la ruina, escuchando el eco del potente motor desvanecerse en la distancia, dejando un silencio más profundo y amenazador que antes. El olor de la colonia cara de Valcárcel todavía flotaba en el aire, una profanación en medio del hedor a moho y podredumbre. Sus ojos se clavaron en Mía, que seguía escondida tras su pierna, temblando como una hoja. Un único pensamiento, claro y atronador, se abrió paso a través del pánico. Protegerla. Debía protegerla de ese monstruo, de ese hombre cuyos ojos azules y gélidos prometían una violencia sin límites. El bosque, que antes era una promesa de refugio, ahora se sentía como los barrotes de una jaula inmensa, y ellos eran la presa atrapada dentro, esperando el regreso del cazador. No había escapatoria, y esa certeza era un peso aplastante que le robaba el aliento, dejándolo vacío y tembloroso en la penumbra de la cabaña. La amenaza de Valcárcel resonaba en su mente, repitiéndose en un bucle nauseabundo. La gente se pierde. Un padre soltero con una niña enferma. Cada palabra era una bala dirigida a su punto más vulnerable. Sintió una oleada de rabia impotente que le quemaba la garganta, una furia contra su propia debilidad, contra el cuerpo que le había traicionado y le había llevado a esta situación insostenible. Miró sus manos, las manos de un carpintero que ahora temblaban de puro terror. Podía sentir el peso del diario y el oro como un ancla que le arrastraba hacia el fondo de un océano oscuro y helado. La justicia para Arturo, un fantasma al que apenas conocía, parecía una locura suicida frente a la amenaza directa y tangible contra la vida de su hija. El dilema le partía el alma. Rendirse era vender el alma de un hombre asesinado por unas monedas manchadas de sangre y una falsa promesa de seguridad. Luchar significaba enfrentarse a un Goliat con una simple honda de papel y piedra. Pasaron las horas. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que no ofrecían consuelo, solo un recordatorio de que la noche se acercaba, y con ella la oscuridad que ocultaba a los depredadores. Leo no se había movido. Estaba atrapado en una parálisis de indecisión. ¿Huir? ¿A dónde? No tenían dinero, ni transporte, ni a nadie en el mundo. La idea de caminar de vuelta a la civilización con Mía en su estado era impensable. El bosque era un laberinto y Valcárcel, el minotauro en su centro. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, le hacía dar un respingo, el corazón golpeándole las costillas con una fuerza dolorosa. La sensación de ser observado era constante, una presión invisible en la nuca que le erizaba el vello de los brazos. Estaban completamente solos, expuestos, un blanco fácil en la inmensidad de la naturaleza salvaje que ahora pertenecía, en espíritu, si no en ley, a su enemigo jurado. Fue entonces cuando un nuevo sonido se abrió paso a través de la sinfonía de miedos del bosque. No era el viento, ni un animal, era un golpeteo rítmico, lento pero constante, que se acercaba por el sendero. Tac, 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 el sonido de madera contra la tierra húmeda. El pánico se apoderó de Leo de inmediato. ¿Habían vuelto? ¿Tan pronto? Su mente se aceleró. Agarró a Mía, que se había quedado dormida por el agotamiento emocional, y la llevó a la esquina más oscura de la cabaña, haciéndole un gesto desesperado para que guardara silencio. Se agachó detrás de los restos de la mesa volcada, el corazón martilleándole en los oídos tan fuerte que temía que el sonido pudiera delatarlos. El golpeteo se hizo más fuerte, más cercano, hasta que se detuvo justo delante de la puerta rota de la cabaña. Un silencio pesado cayó sobre ellos, un silencio cargado de una anticipación insoportable. Leo contuvo la respiración, esperando el sonido de pasos violentos, la irrupción de los matones de Valcárcel, pero en lugar de violencia,
Una voz cascada y sorprendentemente tranquila rompió el silencio. ¿Hay alguien ahí? Vi el coche de lujo de Valcárcel marcharse hace un rato. Pensé que debía venir a ver si los nuevos vecinos necesitaban algo. La voz era la de un hombre anciano. Arrastraba las palabras con el acento cerrado de la región. Leo permaneció inmóvil, desconfiado. Podía ser una trampa, una nueva táctica del retorcido magnate. Mía se removió a su lado y él le puso una mano en la boca suavemente, sus ojos fijos en la entrada. Una silueta se recortó en el umbral, inclinada sobre un nudoso bastón de madera. No era la figura corpulenta del chófer de Valcárcel, sino la de un hombre encorvado por la edad, delgado y vestido con ropas de campo gastadas. El hombre esperó pacientemente. Su presencia no era amenazante, sino curiosa, como un viejo árbol que ha visto pasar muchas estaciones. La tensión en el pecho de Leo no desapareció, pero cambió de naturaleza, transformándose de pánico puro a una cautela inquisitiva. Lentamente, Leo se puso en pie, revelando su posición. El anciano no se sobresaltó. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, pero increíblemente penetrantes, lo examinaron de arriba a abajo, deteniéndose en el rostro asustado de Mía. «No teman», dijo el viejo. Su voz como el crujido de hojas secas. «Mi nombre es Elías. Vivo en la única otra casa en kilómetros a la redonda». Hizo un gesto con la cabeza hacia el interior de la cabaña, su mirada evaluando la ruina con una familiaridad triste. «Veo que no les han dejado mucho. Nunca lo hacen». Esa última frase, pronunciada con un deje de amargura, fue lo que convenció a Leo. Este hombre sabía algo. Este hombre no era un aliado de Valcárcel. Había un dolor antiguo en su voz, una historia compartida de pérdida y resentimiento. Leo salió de detrás de la mesa, con Mía todavía aferrada a su pierna. Elías no sonrió, pero la dureza de su rostro se suavizó ligeramente, reemplazada por una expresión de profunda y resonante compasión. Elías entró en la cabaña, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus movimientos eran lentos, pero deliberados. Ignoró el desorden y la suciedad. Su mirada se fijó inmediatamente en la chimenea de piedra. Se acercó y, para asombro de Leo, puso una mano nudosa exactamente sobre el mismo lugar donde Leo había sentido el calor. Se quedó así un momento, con los ojos cerrados. «Aún está tibia», murmuró para sí mismo. Luego se giró hacia Leo, y sus ojos ya no eran solo compasivos, eran afilados, interrogantes. «Usted no es el primero en recibir su visita, ni el primero en recibir su generosa oferta». En ese momento, la presa que contenía el terror y la confusión de Leo se rompió. Con la voz temblorosa, empezó a hablar. Le contó todo: la carta, el viaje, la ruina, el descubrimiento en la chimenea, el diario de Arturo, la visita de Valcárcel y su amenaza velada. Habló sin parar, las palabras saliendo a borbotones, una confesión desesperada a un completo extraño que, por alguna razón, se sentía como su única esperanza. Elías escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impasible de piedra y arrugas. Solo cuando Leo terminó, jadeante y emocionalmente agotado, el anciano asintió lentamente, como si cada palabra hubiera sido una confirmación de una verdad que llevaba décadas rumiando. «Arturo García», susurró el nombre, y el sonido fue una mezcla de afecto y dolor. «Era mi amigo, mi único amigo en este valle olvidado». La revelación golpeó a Leo con la fuerza de una ola. «Yo era el capitán de la Guardia Civil de Cangas en aquella época», continuó Elías, su voz adquiriendo un filo duro. «Siempre supe que no fue un accidente. Arturo era un montañero experto. Nunca se habría caído de un sendero que conocía como la palma de su mano. Pero Valcárcel ya era poderoso entonces. Tenía políticos en el bolsillo. Me obligaron a una jubilación anticipada cuando empecé a hacer demasiadas preguntas. Me callaron. El aire en la cabaña se volvió denso con el peso de una injusticia de 30 años. El imperio de Valcárcel se construyó sobre cimientos de miedo y tierra robada», explicó Elías, su voz baja y cargada de un veneno antiguo. «Lo que te ha pasado a ti, lo que le pasó a Arturo, se lo ha hecho a docenas de familias en esta comarca durante 40 años. Ofrece una miseria, y si la rechazan, ocurren accidentes.
incendios inexplicables, desapariciones en el bosque, ganado enfermo. Es un cáncer que ha ido devorando esta tierra, y todos lo saben, pero nadie se atreve a hablar. Elías se acercó a la ventana rota y miró hacia el bosque oscuro. Ha estado desesperado por encontrar lo que sea que Arturo escondió. Durante 30 años, sus hombres han venido aquí, buscando en secreto. Pero ahora su desesperación es mayor. Se giró para mirar a Leo, y sus ojos brillaban con una nueva urgencia. El gobierno ha anunciado un nuevo estudio geológico de la zona, el primero en 40 años. Si descubren la veta de oro antes de que él sea el dueño legal de esta tierra, lo pierde todo. Y lo que es peor, la investigación podría reabrir viejas heridas y conectar los puntos hasta Arturo. La revelación final fue como un relámpago que iluminó todo el paisaje del engaño. La prisa de Valcárcel, la oferta insultante, la amenaza directa, todo cobraba un sentido aterrador. No era solo codicia, era pánico. Valcárcel estaba en una carrera contra el tiempo, y Leo y Mía se habían interpuesto en su camino en el peor momento posible. «Ese diario», dijo Elías, señalando el bulto bajo la chaqueta de Leo, «esa es la prueba que ha estado buscando y temiendo durante 3 décadas. Es su sentencia de muerte». El anciano cojeó hasta la puerta. «No volverá a ser sutil. Ahora que sabe que estás aquí y que has rechazado su oferta, no se arriesgará. Enviará a sus perros a por ti, y no será para hablar». Le tendió a Leo un pequeño trozo de pan duro y un trozo de queso envuelto en un paño que sacó de su bolsillo. «Come. Necesitarás fuerzas. Mi cabaña está a 2 kilómetros al este. Busca la única luz en la oscuridad. Si las cosas se ponen feas, corre. No luches. Solo corre». Y con esa advertencia funesta, Elías desapareció en la noche, dejando a Leo con un pedazo de pan y un abismo de terror. La noche cayó como un sudario negro y pesado. El fuego en la chimenea se había extinguido, y el frío regresó con una intensidad renovada, arrastrándose por el suelo y subiendo por las piernas de Leo. Se comió el pan y el queso con una avidez animal, compartiéndolo con Mía, que masticaba en silencio, demasiado asustada para hablar. Cada sonido del bosque era ahora una amenaza directa. El ulular de un búho sonaba como una advertencia. El crujido de una rama bajo el peso de un animal nocturno era el paso de un asesino. Leo intentó atrancar la puerta con los restos de la mesa, una defensa patética contra la violencia que sabía que se avecinaba. Se sentó en el suelo, con Mía acurrucada en su regazo, y la abrazó con una fuerza desesperada, inhalando el olor de su pelo, intentando memorizar la sensación de su pequeño cuerpo contra el suyo. La advertencia de Elías, «no será para hablar», se repetía en su mente como un tambor fúnebre, cada latido marcando el tiempo que les quedaba. Sucedió alrededor de la medianoche, cuando el silencio era más profundo y la oscuridad más completa. No hubo el sonido de un coche esta vez, solo el crujido repentino y cercano de la hojarasca, demasiado pesado y coordinado para ser un animal. Eran pasos, 2 pares de botas, moviéndose con un propósito siniestro. El corazón de Leo se detuvo y luego se disparó con un ritmo frenético y doloroso. Apretó a Mía con más fuerza, susurrándole al oído que no hiciera ruido. Se arrastró hacia la esquina más alejada de la puerta, intentando fundirse con las sombras. Los pasos se detuvieron justo afuera. Un silencio tenso, cargado de violencia inminente, se apoderó de la cabaña. Leo cerró los ojos, rezando a un Dios en el que no creía. Entonces, un golpe ensordecedor sacudió la puerta, haciendo que la madera podrida gimiera y se astillara. Un golpe, luego otro, más fuerte. La frágil barricada que había construido se hizo añicos. Con una última patada brutal, la puerta saltó de su único gozne y cayó al suelo con un estrépito que pareció sacudir los cimientos de la cabaña. 2 siluetas masivas se recortaron contra la pálida luz de la luna. Eran el chófer de Valcárcel y otro hombre, igual de grande e imponente. Sus rostros estaban en la sombra, pero su intención era tan clara como el día. Entraron en la cabaña sin decir una palabra. Sus movimientos eran los de depredadores que conocen bien el terreno. El aire se llenó con el olor a tabaco barato y una amenaza física y palpable. Leo sintió que la náusea le subía a la garganta.
una bilis amarga de puro terror. Mía soltó un gemido ahogado, y él le tapó la boca con la mano, sus propios temblores sacudiendo el pequeño cuerpo de su hija. El momento de la negociación había terminado. El momento de la violencia había llegado. Los hombres comenzaron a destrozar el lugar con una eficiencia brutal y metódica. No buscaban nada, simplemente destruían. Volcaron los pocos muebles que quedaban en pie, patearon los escombros, sus botas pesadas aplastando cualquier cosa que encontraran a su paso. El sonido de la destrucción era ensordecedor en el silencio de la noche, un acto de intimidación diseñado para quebrar el espíritu de Leo. Uno de los hombres se detuvo y encendió una linterna potente, su haz de luz barriendo la habitación como el ojo de un cíclope. El rayo encontró a Leo y a Mía acurrucados en la esquina. Se quedaron fijos en la luz cegadora, como ciervos atrapados en los faros de un coche. El hombre sonrió, una mueca cruel en la oscuridad. «Mira lo que tenemos aquí», dijo su voz, grave y burlona. «Ratas», escondiéndose en su agujero. Se acercó lentamente, saboreando el miedo que emanaba de ellos. El hombre que había hablado, el chofer de Valcárcel, se agachó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Leo. El hedor a alcohol y tabaco era abrumador. «El jefe no está contento», siseó, su voz un susurro amenazador. «No le gusta que la gente no aprecie su generosidad». Agarró a Leo por el cuello de la camisa y lo levantó sin esfuerzo, estampándolo contra la pared de madera podrida. La cabeza de Leo golpeó la pared con un ruido sordo y las estrellas bailaron ante sus ojos. El dolor en su espalda estalló en una agonía blanca y cegadora. Mía gritó, un sonido agudo de puro terror. El otro hombre se rió, una risa grave y sin alegría. «El jefe te da una última oportunidad», continuó el matón, su aliento caliente y fétido en la cara de Leo. «Tienes 24 horas. Mañana por la tarde volveremos con los papeles. O firmas y te largas, o tú y la niña sufrirán un accidente. Un accidente muy, muy feo, como el último dueño de esta pocilga». Soltó a Leo, que se deslizó por la pared hasta el suelo, jadeando, intentando recuperar el aliento, el dolor en su espalda paralizándolo. La amenaza explícita, la mención directa del último dueño, colgaba en el aire como humo venenoso. Era una confesión y una sentencia de muerte, todo en uno. Los hombres no se molestaron en mirar atrás, se dieron la vuelta y salieron de la cabaña, sus siluetas desapareciendo en la oscuridad del bosque. Dejaron tras de sí un rastro de destrucción, el eco de su amenaza, y un silencio que era 1000 veces más aterrador que el ruido. Leo yacía en el suelo, temblando incontrolablemente, el sabor a sangre en su boca por haberse mordido la lengua. El terror que sentía era tan absoluto, tan abrumador, que por un momento su mente se quedó en blanco. Pero entonces escuchó el llanto aterrorizado de Mía, y ese sonido fue como una descarga eléctrica en su corazón, quemando la parálisis y encendiendo la única emoción que importaba, el instinto de supervivencia. No había elección, no había dilema. La justicia para Arturo tendría que esperar, la vida de Mía no podía. El ultimátum de 24 horas no era una negociación, era una cuenta atrás para su ejecución. Se puso en pie, ignorando las punzadas de dolor que le recorrían la espalda. Cada segundo contaba. La advertencia de Elías resonó en su cabeza. Si las cosas se ponen feas, corre. Y las cosas se habían puesto más que feas. Se habían convertido en una pesadilla hecha realidad. Cogió a Mía en brazos. Ella se aferró a él, su pequeño cuerpo temblando violentamente, su cara enterrada en su hombro. «Shh, mi amor, shh, nos vamos de aquí», susurró, su propia voz temblorosa pero firme, impulsada por una oleada de adrenalina. Se aseguró de que el diario y los mapas seguían seguros dentro de su chaqueta. El peso del oro en su bolsillo era ahora un lastre, pero también la única moneda que tenían en el mundo. No podía dejarlo atrás, sin mirar el desastre a su alrededor, sin permitirse un segundo de vacilación que pudiera darle al miedo la oportunidad de paralizarlo de nuevo. Leo salió de la cabaña. La noche le recibió con un frío cortante y una oscuridad casi total. La luna estaba oculta tras un espeso manto de nubes, y el bosque era un muro de negrura, un laberinto de sombras y peligros desconocidos. Recordó las palabras de Elías.
A 2 kilómetros al este, busca la única luz. Pero ¿dónde estaba el este? Desorientado y aterrorizado, eligió una dirección al azar, la que sentía que le alejaba más rápidamente del camino por el que habían llegado los hombres de Valcárcel. Se adentró en la espesura, el suelo blando y húmedo succionando sus botas gastadas, las ramas bajas arañándole la cara y las manos como garras. Cada chasquido de una ramita bajo sus pies sonaba como un disparo, seguro de que los matones le oirían y volverían a por ellos. El peso de Mía en sus brazos se hizo insoportable casi de inmediato. Aunque era pequeña, su cuerpo inerte por el agotamiento y el miedo era una carga muerta que ponía a prueba la destrozada espalda de Leo. Cada paso era una agonía, una batalla contra el dolor que amenazaba con hacerle caer de rodillas. El aire helado le quemaba los pulmones mientras jadeaba, sus respiraciones saliendo en nubes blancas de vaho. El bosque no era un lugar neutral, era un adversario. Las raíces se convertían en lazos que intentaban hacerle tropezar. Las zarzas se enganchaban a su ropa como si quisieran retenerle, y el viento siseaba entre los árboles con voces burlonas. El miedo a perderse, a dar vueltas en círculo hasta el amanecer, era tan grande como el miedo a ser encontrado. Se sentía como un animal huyendo de una jauría, impulsado solo por el instinto primario de proteger a su cría. No pensaba, solo se movía, un paso doloroso tras otro en la oscuridad infinita. De repente, tropezó con una raíz oculta y cayó de rodillas con un grito ahogado, logrando girar su cuerpo para que el impacto no dañara a Mía. El dolor en su espalda fue una explosión de fuego líquido que le robó el aliento y le llenó los ojos de lágrimas. Se quedó allí en el suelo húmedo y frío, temblando de dolor y agotamiento, con el peso de su hija sobre él. La desesperación le golpeó con una fuerza renovada. No podía más. Su cuerpo había llegado a su límite. Estaba a punto de rendirse, de acurrucarse allí y esperar el fin, cuando Mía se movió en sus brazos. Levantó la cabeza, su pequeña cara iluminada por un fugaz rayo de luna que se coló entre las nubes. «¿Papi?», susurró, su voz temblorosa y llena de una confianza que le partió el corazón. Esa sola palabra, esa confianza inquebrantable en él, fue como un hierro al rojo vivo en su alma. No podía rendirse, no mientras ella confiara en él. Con un gruñido que fue mitad dolor y mitad determinación, Leo se obligó a ponerse en pie. Se balanceó por un momento, el mundo girando a su alrededor, pero la imagen del rostro asustado de Mía le ancló a la realidad. Levantó la vista, buscando desesperadamente a través del denso dosel de hojas. Nada, solo oscuridad. Se sintió perdido, una partícula insignificante en una inmensidad hostil. Recordó de nuevo las palabras de Elías. Busca la única luz. Tenía que haber una señal, tenía que haber esperanza en algún lugar de esta negrura. Empezó a caminar de nuevo, esta vez más despacio, más deliberadamente, escudriñando el horizonte entre los troncos de los árboles, obligando a sus ojos a adaptarse, a buscar cualquier cosa que no fuera la oscuridad monocromática de la noche. El dolor seguía ahí, un compañero constante y cruel, pero ahora había algo más fuerte, la imagen de los ojos de su hija mirándole en la oscuridad. Siguió adelante durante lo que pareció una eternidad, tropezando, cayendo y levantándose una y otra vez. El bosque era un enemigo implacable. Se sentía como si estuviera caminando sobre brasas, cada músculo de su cuerpo gritando en protesta. La ropa estaba empapada de sudor frío y de la humedad del suelo. Estaba a punto de perder toda esperanza, su mente enturbiada por el agotamiento, cuando lo vio. A través de un claro en los árboles, muy a lo lejos, un punto de luz diminuto y parpadeante. Era tan pequeño que podría haber sido una estrella, pero estaba demasiado bajo en el horizonte. Era una luz amarilla, cálida, constante, una ventana, una lámpara, la cabaña de Elías. La visión de aquella luz insignificante fue como ver un faro en medio de la tormenta más violenta, una oleada de alivio tan potente que casi le hizo caer de rodillas, le recorrió el cuerpo, dándole una nueva y desesperada reserva de fuerzas. No estaba lejos, la salvación estaba a su alcance. Con la luz como su guía, Leo encontró una nueva determinación. Ya no caminaba a ciegas, tenía un destino.
El terreno seguía siendo traicionero, pero ahora cada paso le acercaba a un refugio. Mía, sintiendo el cambio en él, se aferró con más fuerza, su respiración un poco más tranquila contra su cuello. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el latido de su corazón y el susurro del viento. El miedo a ser perseguido no había desaparecido, pero ahora competía con la esperanza de llegar a un lugar seguro. La luz se hizo ligeramente más grande, más clara. Podía distinguir el contorno de un tejado contra el cielo más pálido del horizonte. Casi estaban allí. Se imaginó la puerta abriéndose, el calor de un fuego, un rostro amigo. Esa imagen le impulsó hacia adelante, haciéndole ignorar el dolor que le gritaba que se detuviera, que se rindiera. Solo unos metros más, solo un poco más. Finalmente, salió de la espesura del bosque y tropezó en un pequeño claro. Allí, a menos de 50 metros, estaba la cabaña de Elías. Era pequeña, construida de piedra y madera oscura, con un hilo de humo que salía de su chimenea de piedra, una promesa de calor y vida en medio de la noche muerta. La luz amarilla que había sido su faro brillaba desde una única ventana cuadrada. Parecía el lugar más seguro del mundo. Leo reunió sus últimas fuerzas y corrió, o más bien se tambaleó a través del claro. Sus piernas cedieron justo cuando llegó a la puerta de madera maciza. No llamó. Simplemente se derrumbó contra ella, golpeándola con el hombro, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento y al dolor. «¡Elías!», gritó, su voz un graznido ronco y desesperado que se rompió en un sollozo. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda!». Y entonces todo se volvió negro. El sonido de un cerrojo metálico al descorrerse fue lo último que escuchó antes de que la conciencia lo abandonara por completo. La puerta se abrió y la luz cálida del interior se derramó sobre él y sobre la figura inconsciente de su hija en sus brazos. El rostro arrugado de Elías apareció en la puerta, sus ojos penetrantes evaluando la escena en un instante, la ropa desgarrada de Leo, los arañazos en su rostro, el terror todavía grabado en sus facciones incluso en la inconsciencia, y el pequeño bulto que era Mía, a salvo pero temblando en los brazos de su padre. Sin una palabra, el anciano, con una fuerza que desmentía su edad, agarró a Leo por debajo de los brazos y lo arrastró hacia el interior, hacia el calor y la relativa seguridad de su hogar. La puerta se cerró detrás de ellos, un sonido de madera maciza que los separaba, por ahora, de la oscuridad y de los monstruos que acechaban en el bosque. El punto de inflexión había llegado, la huida había terminado, la lucha por la justicia estaba a punto de comenzar. Leo despertó al olor de café recién hecho y humo de leña, un perfume de seguridad que desplazó el hedor a miedo y podredumbre de sus pulmones. No estaba sobre el suelo helado de la cabaña en ruinas, sino recostado en una cama cálida y estrecha, bajo el peso reconfortante de una manta de lana gruesa que olía a naftalina y a tiempo. El dolor en su espalda era un eco sordo, un recordatorio latente, pero no el grito agudo que lo había paralizado. La luz del amanecer se filtraba a través de una ventana pequeña y limpia, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire tranquilo. A través de una puerta entreabierta, escuchó la voz cascada de Elías, hablando en susurros urgentes a un teléfono antiguo, el cable en espiral tenso como un nervio. «Es él, te lo juro, el nieto sobrino de Arturo. Tiene la prueba, fiscal. Sí, el diario, los mapas, todo. No podemos ir a la comandancia local. Valcárcel es dueño hasta del aire que respiran». La palabra fiscal resonó en la mente de Leo, una llave que abría una puerta que creía sellada para siempre. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo protestar, y el corazón le latió con una fuerza renovada, una mezcla de esperanza tan potente que le mareó y un agotamiento profundo que le pesaba en cada hueso. El mundo ya no era una trampa mortal, sino un lugar donde, por primera vez, la justicia parecía una posibilidad tangible, aunque aterradora. El crujido de la cama alertó a Elías, quien colgó abruptamente. Su rostro arrugado era una máscara de gravedad y determinación. «Vístete», dijo. «Tenemos un largo viaje por delante». El encuentro no tuvo lugar en una comisaría fría e impersonal, sino en la trastienda de una vieja librería en Oviedo, un santuario que olía a papel y a cuero. La fiscal,
Una mujer de unos 50 años, con una mirada que no dejaba lugar a la duda, escuchó en silencio. Sobre una mesa de caoba maciza, bajo la luz de una lámpara de tulipa verde, Leo dispuso las pruebas con manos temblorosas. El diario de Arturo, con su cuero agrietado, parecía respirar la historia de una traición. Los mapas amarillentos, con la X roja marcada como una herida, mostraban el epicentro del crimen. Y finalmente, las pepitas de oro, cuyo brillo denso y pesado en la penumbra de la habitación era una acusación silenciosa y rotunda. Leo relató los hechos, su voz al principio un susurro quebrado, pero ganando fuerza a medida que Elías asentía a su lado, un pilar de validación silenciosa. Habló de la chimenea tibia, de la amenaza velada, de la brutalidad de los matones y de la huida a través del bosque. La fiscal no tomó notas, solo observaba, su rostro impasible, absorbiendo cada palabra, cada matiz de miedo y desesperación, y en sus ojos Leo vio, por primera vez, no lástima, sino el brillo gélido y acerado de la justicia preparándose para actuar. La operación se desencadenó al amanecer del día siguiente, con la precisión silenciosa de un depredador. No hubo sirenas chillonas que alertaran a la presa, solo una flota de vehículos negros sin insignias que se deslizaron por las carreteras de la comarca como sombras. Eran agentes de la Unidad Central Operativa, rostros duros y profesionales que descendieron en la mansión de Valcárcel y en la sede de su imperio minero simultáneamente. El único sonido fue el crujido de la grava bajo sus botas tácticas y el clic metálico y definitivo de las esposas cerrándose sobre las muñecas del magnate. Lo sacaron de su opulenta casa, su rostro, normalmente una máscara de poder y control, ahora descompuesto por la incredulidad y una furia impotente. Su caro traje de tweed parecía un disfraz ridículo en medio de los chalecos antibalas de los agentes. El flash de una cámara de un periodista previamente alertado estalló, capturando el instante para la posteridad, el colapso de un tirano, la imagen que Elías y las víctimas anónimas de la comarca habían esperado ver durante más de 30 años. La justicia, aunque tardía, había llegado con una fuerza abrumadora. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones en despachos limpios que olían a café recién hecho y a papel nuevo. Leo, sentado frente a la fiscal, sintió cómo el peso de 30 años de secretos se desprendía de sus hombros, capa por capa. El lenguaje legal que escuchaba: homicidio con premeditación, fraude corporativo, explotación ilegal de recursos, organización criminal, no era una jerga confusa, sino la verbalización de su sufrimiento, la articulación de la verdad que había estado a punto de costarle la vida. Entregó el diario de Arturo, que fue sellado en una bolsa de pruebas, y sintió como si estuviera entregando el alma de su tío abuelo a manos seguras. Ya no tenía que protegerlo. El peso de esa responsabilidad se había transferido. Al salir del juzgado, el aire fresco de la mañana le pareció diferente, más ligero. Por primera vez en meses, respiró hondo sin sentir una opresión en el pecho, solo una calma inmensa y vacía, el silencio bendito que sigue a una tormenta devastadora. El miedo se había ido, reemplazado por un agotamiento tan profundo que era casi una forma de paz. La primera manifestación de su nueva vida no fue el dinero, sino el sonido constante y tranquilizador del monitor cardíaco junto a la cama de Mía. Un pitido rítmico que era una canción de cuna, no una alarma. Estaban en una habitación de hospital privada, impecablemente blanca, que olía a antiséptico y a sábanas limpias. Un universo de distancia del miasma de moho de la cabaña. Una doctora especialista, una mujer de voz suave y manos cálidas, le explicó con calma que la tos crónica de Mía era una bronquitis asmática severa, exacerbada por años de humedad y estrés, pero completamente reversible con el tratamiento y el ambiente adecuados. Leo observaba a su hija dormir, por primera vez en años, con una respiración silenciosa y profunda, su pequeño pecho subiendo y bajando sin esfuerzo. Sus mejillas ya no estaban pálidas, sino que tenían un ligero rubor rosado. Le sostuvo la mano, sintiendo su calor, y unas lágrimas silenciosas, esta vez no de desesperación, sino de una gratitud abrumadora, rodaron por sus mejillas.
Había salvado a su hija. Todo lo demás era secundario. Meses después, con el caso de Valcárcel dominando los titulares nacionales y su imperio desmoronándose bajo el peso de docenas de investigaciones, Leo se sentó en una sala de juntas con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Frente a él, la directora ejecutiva de una corporación minera internacional, una mujer que representaba una nueva generación de negocios éticos, le hizo una oferta. No querían la tierra, sino un acuerdo de explotación de los derechos mineros, con cláusulas estrictas de restauración ambiental y un porcentaje de los beneficios destinado a la comunidad local. La cifra que mencionó, la suma que recibiría Leo por la cesión de esos derechos, era un número con tantos ceros que su mente se negó a procesarlo. Era más que dinero, era libertad, era la garantía de que Mía tendría la mejor educación, la mejor atención médica, un futuro sin límites. El sonido del bolígrafo de lujo al raspar el papel del contrato fue el sonido más dulce que Leo había oído nunca. Era el sonido de la pobreza muriendo, del miedo siendo enterrado para siempre. No volvió a la cabaña para vivir en ella, sino para demolerla. Vio cómo la madera podrida y la piedra enmohecida se convertían en escombros, un acto simbólico de purgar el pasado, y en el mismo lugar, sobre los cimientos de la miseria, contrató a los mejores artesanos locales para construir un sueño, una casa de madera de cedro y piedra de río, con grandes ventanales que se abrían al bosque, ahora un amigo y no una amenaza. El aire en su interior olía a resina fresca y a cera de abejas. En el centro de la sala de estar, frente a una nueva y eficiente chimenea, Leo trabajaba la madera de nuevo, no por necesidad, sino por amor al arte. El sonido familiar de la garlopa sobre un tablón de roble, el tacto suave y pulido de la mecedora que estaba construyendo para Mía, todo ello era una reconexión con la mejor versión de sí mismo. Sus manos, que habían temblado de miedo y desesperación, ahora eran firmes, creativas, las manos de un hombre que, habiéndolo perdido todo, había reconstruido su mundo desde cero, más fuerte y más hermoso que antes. En la plaza de Cangas del Narcea, donde una vez había llegado como un náufrago, ahora había una pequeña oficina con un letrero de latón pulido. Fundación Tierra Justa, en memoria de Arturo García. Leo, de pie frente a un grupo de familias locales, ya no era el hombre encorvado y derrotado. Su espalda, aunque todavía sensible, se mantenía erguida. Su voz, al hablar, era tranquila pero resonaba con una autoridad ganada a pulso. Valcárcel nos quitó mucho, dijo, mirando a los rostros marcados por décadas de lucha silenciosa. Nos quitó la tierra, la seguridad, la esperanza, pero no nos quitó la verdad. Explicó que la fundación, financiada con una parte sustancial de su nueva fortuna, proporcionaría los mejores abogados y expertos para ayudar a cada familia a investigar sus casos, a luchar por la restitución de sus propiedades, a reclamar la justicia que se les había negado durante tanto tiempo. Ya no era solo el padre de Mía, se había convertido, sin buscarlo, en un custodio de la memoria de la comarca, un pilar de fuerza para aquellos que, como él, habían estado al borde del abismo. La noche envolvía la nueva casa en un manto de silencio pacífico, puntuado solo por el canto de los grillos. Dentro, la cocina era un oasis de calor y luz. El aire estaba impregnado del aroma rico y sustancioso de un estofado de ternera que burbujeaba lentamente en una olla de hierro fundido sobre la moderna cocina. Mía, con las mejillas sonrosadas y el pelo brillante, estaba sentada a la gran mesa de roble macizo, dibujando con una concentración feroz en un cuaderno de papel grueso. Su risa, clara y fuerte, estalló de repente al ver algo gracioso en su dibujo, un sonido que era la música más hermosa del mundo para Leo. No había tos, no había temblores, no había miedo. Leo sirvió el estofado en 2 cuencos de cerámica, el vapor ascendiendo y empañando ligeramente el cristal de la ventana. Observó a su hija, vibrante, sana, segura. El oro en la montaña no era nada. El verdadero tesoro estaba allí mismo, sentado a su mesa, riendo en la calidez de un hogar construido sobre los cimientos del amor, el sacrificio y una justicia largamente esperada. Sintió el corazón hincharse de una gratitud tan inmensa
que casi dolía. Leo miró por la ventana hacia el bosque asturiano. Ahora un paisaje de belleza serena, no de terror. La oscuridad ya no ocultaba monstruos, sino que guardaba el legado de un hombre bueno, cuyo sacrificio finalmente había sido honrado. Había transformado el dolor en un propósito, la desesperación en seguridad, convirtiéndose de víctima en protector, no solo para su hija, sino para toda una comunidad. Había demostrado que incluso en la noche más profunda, la voluntad de un solo individuo puede ser el faro que guíe a otros hacia la orilla de la justicia. La historia de Leo es un testimonio del poder de la resiliencia humana. Hay innumerables historias como la suya esperando ser contadas, llenas de misterio y superación. Si no quieres perderte ni una sola y quieres apoyar la creación de estas narrativas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir trayendo a la luz estas increíbles crónicas de coraje y redención, una historia a la vez.